Muy buenas noches. Hoy vamos a discutir, a debatir este tema que ha generado mucha polémica. Como usted sabe, después de las elecciones del 1 de julio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador nombró a 32 delegados que van a sustituir a todos los delegados federales que hay actualmente en los estados. Si vemos el perfil de las personas que van a ser estos superdelegados, todos son miembros de Morena, son militantes de Morena, y mucho se ha especulado de si se van a convertir en una especie de procónsules, si van a ser los próximos candidatos a gobernadores, si van a ser tutores de los gobernadores. En fin, se ha dado un muy buen debate en torno a esta figura, si vulnera desde luego la soberanía de los gobiernos de los estados. En fin, desde su nombramiento empezó esta polémica y conforme ha pasado el tiempo ha tenido mucho más, ha agarrado mucho más vuelo esta polémica. Y para discutir, para debatir este tema se encuentra con nosotros Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Roberto Duque, quien es profesor politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Leo. Gracias por venir. A ti. Bueno, procónsules, candidatos, tutores, virreyes, se les ha llamado de todo tipo, pero sí es una figura claramente extraña para la democracia mexicana. Y claramente cuestionable. Sí. Ahora, partiendo de la legitimidad de querer cambiar la dinámica de cómo se administran los recursos en los estados. Eso me parece que es una preocupación absolutamente válida del gobierno entrante, dado lo que ha ocurrido con los Duarte, con Borge, el despilfarro de recursos estatales, el patrimonialismo con el cual se han ejercido, la opacidad. La estafa maestra, sí, la corrupción. Llegó a los estados vía Exactamente, la discrecionalidad con la cual se usó el ramo 23 para apoyar a gobernadores afines y castigar a gobernadores de otros partidos. Todo eso es cierto, pero me parece que la figura de los delegados trata de resolver ese problema generando posiblemente otros que podrían ser muy graves, no solo para el federalismo, sino para lo que yo he llamado la separación Estado-Gobierno-Partido, que tanto trabajo nos costó cortar ese cordón umbilical. Porque cuando yo vi el anuncio de los delegados, que creo que al gobierno le ha faltado hacer mucho más explícito al nuevo gobierno. Al nuevo gobierno le ha faltado, de López Obrador. al de López Obrador, al que no gobierna, pero ya actúa como si gobierna, porque pues anuncia planes, proyectos, presupuestos, etc. Y hay gente que te dice, déjalo gobernar, deja que llegue, espérate hasta el 1 de diciembre. Yo creo que no hay que suspender la capacidad de análisis hasta el 1 de diciembre y simplemente señalar riesgos o posibles problemas. Creo que es parte de nuestra labor como analistas y ciudadanos. Cuando yo vi el anuncio de los delegados, sentí un déjà vu. Porque yo hice mi tesis doctorado sobre Pronazol, aquel programa de alivio de pobreza de Salinas. Y lo primero que hizo fue nombrar 32 delegados. Delegados que se encargaban de repartir el dinero y con la misma lógica, es casi el mismo lenguaje. Evitar los intermediarios, combatir la corrupción, que los recursos lleguen directamente a la gente, que la gente detecte sus propias necesidades. Ese era el argumento. Era un buen argumento. En un momento, por cierto, Denise, donde el presidente todavía controlaba a los gobernadores. Estamos hablando del presidente Salinas, donde todavía el presidente tenía ese control político de los gobernadores. Hoy se supone que ya no estamos en ese mundo. Pero, ¿qué quería Salinas? Quería generar una red paralela, burocrática, que respondiera solo a él y doblegar a los gobernadores que no fueran leales a él con un polo alternativo de distribución de recursos, y los delegados se volvieron las figuras más populares. Todo esto lo tengo documentado en un trabajo académico de hace muchos años. Y lo más interesante es que los delegados, muchos de ellos después pasaron a ser candidatos del PRI en los estados y ganaron por una proporción mucho más alta que otros candidatos. Bueno, entonces, si el objetivo de esto no es clientelar, no es electoral,
pues debería haber un compromiso del gobierno entrante de que esos delegados no van a ser candidatos. Bueno, yo desde ahorita me adelanto y te digo, no va a haber ese compromiso y claro que van a ser candidatos, y agrego a lo que tú dices de las épocas salinistas, que en algún momento incluso se pensó cambiarle al PRI el nombre para hacerlo el Partido de Solidaridad, en esta idea del liberalismo social de Carlos Salinas, ¿no? O sea, sí, claro que esto es un movimiento político y claramente quieren quedarse en el poder, y claramente también es un ejercicio de centralizar una vez más el poder en México. ¿No lo ves así, Roberto? 100%, porque digamos, la abrumadora victoria de Morena le da a López Obrador, pues por supuesto, un porcentaje sin precedentes en la presidencia, pero también que Morena tendrá una mayoría en ambas cámaras del Congreso Federal. También tiene mayoría en las legislaturas de las entidades federativas. 19, controla 19 congresos locales. De 32. Sí. ¿Cuál es el plano, digamos, Leo, en el que no tiene semejante mayoría Morena? Pues el plano de los gobernadores. Entonces, sería, entre comillas, pues el único contrapeso de alguna manera político que podría haber. ¿Cuál es la respuesta de López Obrador? Pues estos superdelegados, procónsules y demás, como se les ha llamado, porque van a concentrar pues todas esas funciones. ¿Cuál es la lógica en la que está el modelo federal mexicano? Pues que no hay una jerarquía entre el Poder Ejecutivo Federal y los ejecutivos de las entidades federativas. O sea, se ubican teóricamente en un mismo plano. Bueno, es la idea del federalismo. Es la idea del federalismo, Roberto. Justamente. Entonces, ¿cuál es la lógica que hay en la legislación mexicana respecto de los delegados? Son delegados por dependencia o entidad del gobierno. Eso ya les da una delimitación temática, ¿no es cierto? Y bueno, los que hay ahora. Los que hay ahora. O sea, el de comunicaciones y transportes. El de relaciones exteriores. Exactamente, ¿no? Exacto. Pero claro, con esta nueva figura del superdelegado que no responde su designación por los nombres que ya ha anunciado López Obrador a ningún tipo de calificación técnica, de especialización temática ni nada semejante. No, son políticos. Que son figuras políticas. Son políticos de Morena. Que sin duda van a eclipsar pues a los gobernadores. Y tenemos un ejemplo muy reciente, que es el de Michoacán, cuando el famoso comisionado Castillo, claro, que fue verdaderamente una experiencia desastrosa. Claro que era una persona con gran operatividad política, que le hablaba al oído al presidente de la República, todo el mundo lo sabía, y además con muchísimo presupuesto. Pues ¿qué pasó? Que terminó opacando, terminó desplazando, digamos, al gobernador de funciones que tenía constitucionalmente asignadas. Ahora, déjenme preguntarles, ¿es esto democrático? ¿O esto tiene tintes autoritarios? A ver, debería prender focos rojos por los siguientes motivos. A ver. Tanto políticos como en términos de uso del dinero público. Porque a estos delegados, ¿qué entidad y qué normatividad los va a fiscalizar? ¿Cómo vamos a saber que los proyectos que ellos designan que deben ser financiados son realmente los más viables, los mejores? La respuesta es el pueblo va a decidir. Bueno, el problema es que muchos de esos proyectos sí requieren un estudio de viabilidad técnica, como lo que se está haciendo con el aeropuerto, de impacto ecológico, de beneficio en términos de desatar el crecimiento económico, en fin. Estás hablando como tecnócrata, Denise, qué barbaridad, no, Dios mío. Eso es lo que perdió, esa tecnocracia neoliberal perdió en las urnas. Pues es que la tecnocracia neoliberal tampoco lo hizo bien. Bueno, también es cierto. Tampoco logró ajustarse a alineamientos técnicos. También hicieron política con la política fiscal y con todo. Y con la manera de relacionarse con los estados. Yo no estoy defendiendo el modelo anterior. Lo que sí creo es que esto abre una oportunidad para que las cosas se hagan de mejor manera, y esta no es la mejor manera, porque sí tiene tintes de centralización, de discrecionalidad, de opacidad y de reconstrucción de un sistema de partido hegemónico. Ahora, con todo lo que eso implica. Pero nada más déjame terminarlo. Si quieren hacerlo mejor, que designen, sí, a sus delegados, pero que esos delegados sean técnicos del servicio profesional de carrera, que sepan de a lo que van, que no van solo a construir clientelas y a distribuir dinero en efectivo. Bueno, claramente no es el caso con esto. Y que si se quiere cambiar el problema del pacto fiscal,
pues que se reescriba el pacto fiscal, que entonces los gobernadores se vean obligados a cobrar impuestos y a rendir cuentas por ellos, que se elimine el ramo 23 para eliminar esa discrecionalidad, que haya auditorías en tiempo real y que haya mecanismos de fiscalización a nivel estatal. Si el argumento es no queremos que se roben el dinero, la respuesta no es, pongamos a gente buena nuestra para asegurar que no se roben el dinero, en lugar de remodelar institucionalmente el pacto federal para que no roben. Ahora, aquí el problema es también que, y yo mismo he dicho este argumento, es que está difícil defender a los gobernadores después de los abusos que han tenido estos años. Quizá de los mayores beneficiarios de la democratización fueron los gobernadores, que se comportaron como adolescentes al que el papá le da una tarjeta de crédito sin límite y enloquecieron, muchos de ellos, la mayoría, algunos están en la cárcel. Entonces está difícil también defender ahorita a los gobernadores. Defender el pacto federal, como lo hemos vivido. Claro, porque muchos de los abusos se dieron ahí. Y genera la ilusión de que cualquier cosa que le cambiemos a ese sistema va a ser buena y hay que aplaudirla. No, hay que tomar cartas en el asunto, en eso tiene toda la razón López Obrador o el gobierno que ya en efecto empieza a gobernar desde ahora. Pero esa claramente no es la ruta, porque efectivamente trae muchos mayores problemas y creo que no hay que irse con esta finta, ¿no? O sea, de que pues sí es muy taquillero, vamos a acabar de esa manera con los Duarte y con, en fin, todos estos sátrapas locales que han hecho de las suyas, pero no, tendría que ser un planteamiento mucho más riguroso, mucho más serio, para darle entonces a estas delegaciones pues la función temática específica. Son muy delicados, Leo, como sabes, estos temas de coordinación fiscal, por ejemplo, ¿no? Los recursos de la federación a las entidades hay unos que están etiquetados y hay mucha discrecionalidad, ¿no? Los etiquetados, pues las participaciones están en una fórmula en la ley y se acabó, les tienen que entregar ese dinero a los estados. Entonces eso es lo que hay que abordar, pero la mecánica que está proponiendo López Obrador pues es algo que sí es propio, me parece, de un estado unitario o centralizado, no de un estado federal, francamente. Por eso es que Alfaro, por ejemplo, el gobernador electo de Jalisco, sale y dice esto atenta contra la soberanía de la entidad federativa de Jalisco. Pero los demás están flojitos y cooperando, porque nadie quiere enfrentar al gobierno entrante. Por un dato, 85% de los ingresos que tienen los estados vienen de la federación. Pues no te pelees con el que te va a dar el cheque, man. Pero eso es lo que tendría que cambiar para construir un sistema verdaderamente federal. Además, eso obligaría a los gobernadores a gobernar mejor, porque en la medida en la que cobren impuestos, pues la gente les va a exigir que rindan cuentas. Totalmente. Porque si están mal usando el dinero ajeno, que es el dinero de la federación, pues al final del día pueden usarlo en la más absoluta discrecionalidad y opacidad, cosa que ahora podrán hacer los delegados. Y a mí me preocupa ver que la defensa, por ejemplo, de alguien como Alejandro Encinas de los delegados, es decir, van a actuar con absoluta responsabilidad, van a ser personas éticas. Pues no es una cuestión de ética personal, es una cuestión de incentivos institucionales y de reglas. Que va a llegar como va a llegar López Obrador a partir del 1 de diciembre, y él es honrado, eso va a trasminar a todas las estructuras del gobierno federal, estatal y municipal. Pero a ver, ¿cómo vamos a ser un país honradísimo? ¿Cómo vamos a saber? Decía famosamente Ronald Reagan, confía pero verifica. Y tenemos que instalar mecanismos de verificación no solo para Morena, para todos los partidos y para todos los gobernadores, provengan del partido del que provengan. A ver, Roberto, detrás de esto yo creo que hay un proyecto político muy claro, ¿no? De Morena, de quedarse, de no solamente expandirse territorialmente, sino de quedarse muchos años en el poder, ¿no? Sí, se ve este aliento. Digo, todos los partidos quieren eso, desde luego, pero hay unos que los hacen mejor que otros, ¿no? Sí, claro, pero una hegemonía al estilo del viejo PRI, ¿no? O sea, son cuestiones metaconstitucionales, o sea, que están más allá de lo que deberían de establecer o del equilibrio de poderes, de los pesos y contrapesos que tiene que haber, pues, en todo sistema democrático. Entonces, es justo contra lo que se está atentando. Otro ejemplo, digo, porque son varios los signos preocupantes en el sentido que mencionas, Leo.
acaban de ponerse de acuerdo Peña Nieto y López Obrador para quién va a ser el fiscal general, y va a ser uno de los 3 que le acomodan a Andrés Manuel López Obrador, porque son los 3 gallos que él desde la campaña había estado anunciando. Entonces, esto, una vez más, para variar, fuera del procedimiento que está en la Constitución y rompiendo con el equilibrio, porque ya están dictando Peña Nieto y López Obrador cómo se van a comportar sus senadores al enviar pues justamente a los nombres que ellos dos ya pactaron en Palacio Nacional hace unos días. El caso de los estos delegados pues es otro signo también pues de un poder aparentemente que se quiere constituir como hegemónico y que va a predominar en el futuro próximo, y que ese es precisamente el propósito de todas estas medidas. Sí, yo soy miembro del colectivo Fiscalía que Sirva. Yo sé. Y desde hace mucho tiempo hemos venido impulsando una agenda muy clara. Primero, de autonomía del fiscal, y eso requiere una reforma al 102 constitucional, y luego un proyecto de ley orgánica que remodele totalmente a la PGR en su tránsito a ser Fiscalía General. Pero López Obrador no quiere. Y hay, de hecho, unas mesas técnicas que empezaron hace 2 semanas, en las cuales el colectivo sigue empujando a ambas agendas. Pero sí se está enfrentando del lado del gobierno del nuevo gobierno. Sí, es que... Sí, es que yo tengo que hacer la anotación. El gobierno de facto, el gobierno de hecho, donde parece ser que no van a ceder en el tema de la reforma al 102 constitucional. Porque no quieren tener un fiscal autónomo. No, bueno, hay 2 temas. Y quieren tener quieren seguir en el statu quo de que la justicia pueda seguir estando politizada en México, ¿o no? Y yo creo que hay 2 temas. Creo que el observador no quiere que haya reformas constitucionales antes de la elección intermedia, porque lo acusarían de ya estar usando su mayoría para remodelar la Constitución, y eso generaría mucho escozor. Creo que van a esperar a arrasar en las elecciones intermedias para hacer cambios constitucionales. Entonces se rehúsa a eso. Por eso, y la segunda fuente de renuencia creo que sí tiene que ver con el hecho de que en su equipo dicen con mucha frecuencia: no queremos que le pase lo que a Lula en Brasil. Y si generamos las condiciones para un fiscal autónomo, y han tratado de desacreditar la figura del fiscal autónomo diciendo: es la sociedad civil fifí, los empresarios que quieren a su fiscal. No, el colectivo Fiscalía que Sirva ha venido impulsando desde hace 2 años la idea de la autonomía, porque es una característica fundacional que la experiencia comparativa en América Latina y el resto del mundo nos ha dado, en términos de que la justicia funciona mejor. Pero cuando dices que no depende del presidente. Cuando dicen que no quieren que le pase lo que a Lula, lo que están diciendo es que quieren un fiscal que le otorgue impunidad al presidente, sea cual sea, o al expresidente. Eso es lo que están diciendo. Sí, la lectura de... No, que no se vale encarcelar a un expresidente. Pero la lectura de ciertos eso es lo que grupos, están diciendo. A ver, Leo, la lectura de ciertos grupos de la izquierda a lo largo de América Latina es que Lula está encarcelado por motivos políticos, que no está encarcelado por corrupción. No voy a debatir ese punto, pero creo que es el argumento del equipo López Obradorista, y han tratado de deshacerse de la idea del fiscal autónomo, diciendo: es que son los grupos económicos los que quieren imponer a su fiscal, cuando la idea siempre ha sido que el fiscal sea autónomo del poder político, del poder económico, de los empresarios, del presidente, y que la autonomía sea un distintivo clave para lograr lo que no tenemos, que es pues justicia. Lo acabamos de ver esta semana con la liberación del Bester Gordillo. Si no quieren que acabe encarcelado el próximo presidente, pues que no cometan delitos, punto. Así de sencillo. Pero también que haya una fiscalía realmente autónoma. O sea, se trabajó mucho para que esa figura estuviera en la Constitución. Ya está en la Constitución, sí, nada más que todavía no se dan las condiciones ni se aprueba la ley orgánica para que haya en efecto un fiscal realmente autónomo. O sea, el Ministerio Público, lo que ha sido la PGR y que ha sido brazo político del gobierno en tantas ocasiones y de lo que nos hemos dolido tantas veces, pues ahora se trata de remediar eso con la Fiscalía Autónoma. Pero este arreglo al que se ha llegado, a ver, las 3 personas a las que propuso López Obrador, sin cuestionar sus calificaciones como juristas, pero una de ellas es quien fue su procurador, Bernardo Batis, durante su sexenio como jefe de gobierno, efectivamente. Su carnal. Ahora, lo del gobierno de facto es en efecto real, porque
hay cosas que no puede hacer técnicamente López Obrador, como firmar una iniciativa, no puede hacer nombramientos, pero ya lo está haciendo por él Peña Nieto con los acuerdos a los que están ya llegando. Eso en sí también habría, ya se nos acabó el tiempo, pero eso en sí es motivo de un debate, ¿no? O sea, el papel de Peña Nieto en todo esto, en decirle, sí, cómo no, señor presidente, lo que usted guste, lo que usted mande. O sea, sí vale la pena hacer una reflexión de eso, ¿no? Vale la pena cuestionarnos qué hace Peña Nieto en Los Pinos si está totalmente desaparecido, si a lo único que sale es a decir lo que ha pactado con Andrés Manuel López Obrador, pues evitémonos los 5 meses de la transición y que dejemos de pagarle a toda esta burocracia que está, además, no solo es Peña Nieto, los secretarios de Estado, no hay uno solo que salga frente a la opinión pública a decir qué están haciendo en estos meses de la transición. Bueno, y también vale la pena preguntarnos a cambio de qué es esa docilidad. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, a ver, no es que sea buena onda Peña Nieto, no, hombre, yo soy buena onda, órale, Andrés, lo que tú quieras, a ver, yo te tomo aquí ¿a cambio de qué? Pues ojalá ¿A cambio de qué? Ojalá no sea a cambio de perdón y olvido. Pues ojalá no sea a cambio de impunidad para López Peña Obrador. Nieto y su equipo en temas de Odebrecht. Eso dijo López Obrador y fue muy claro en su campaña. La honestidad empieza a partir del 1 de diciembre. No se va a perseguir judicialmente a los funcionarios de este gobierno. Entonces, lo dijo, lo prometió, lo estoy citando. Entonces hago la pregunta, ¿la cuarta transformación entonces no implica romper el pacto de impunidad? Dejo ahí la pregunta. Bueno, pues ahí la dejas y con eso nos vamos. Gracias, Roberto Duque, por venir. Gracias, Leo. Denise Dresser, como siempre, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con un tema relacionado con esto. Viene Edna Jaime de México Evalúa a hablarnos de un estudio acerca de la evaluación de la justicia penal en México, precisamente. Regresamos en un momento.